Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las gráficas de control. Mi nombre es Manuel Alberto Barrera Jacobo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso el cuarto semestre y voy en el grupo Y. Este trabajo es para la materia de control estadístico de la calidad. Como dije, hoy vamos a hablar de las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y les ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando éste presenta la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesario una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por el tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que éste presenta una variación por causas especiales. Como vemos en la siguiente imagen, vemos que en la parte de arriba se encuentra el límite de control superior. En la parte de abajo se encuentra el límite de control inferior y en la parte del medio se encuentra el límite de control central. Como vemos aquí y mencionábamos antes, cuando un punto se sale de los límites de control superior, esto quiere decir que es un punto fuera de control y que su proceso está fuera de control. ¿Cuándo usar gráficas de control? Punto número 1. Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúa la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comprobar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo especificado. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, como lo mostramos en la imagen anterior, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Límites de control. No confundan límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control.
que es el valor promedio de las características de calidad de la gráfica. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comprobando con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria de la línea central. Gráficas XR. Pueden utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sean 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice las gráficas XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para los datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitud de pieza, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XR. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o Ok, para entender mejor lo que son las gráficas de control XR, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice así, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Para entender mejor el proceso que se lleva, vamos a ver un video que nos dejó el profesor de YouTube. Yo ya lo tengo abierto. Y vamos a verlo. Como les decía, aquí tenemos ya abierto lo que son los datos que arrojan los 125 días. Como vemos, en el día 1 se tomó la lectura de 5 máquinas. Se tomó la temperatura, perdón, de las 5 máquinas diferentes. En el día 2 igual. Se tomaron las 5 lecturas de las 5 máquinas diferentes.
Como vemos, se podría decir que no varía tanto la temperatura, 23, 22, 26, hay picos de temperatura. Ok, para crear una gráfica de control, nos vamos a ir a Stat, Control Chart o gráficas de control, variable de chart. Hay distintos tipos de gráficas de control, pero ahorita la que vamos a necesitar, la que vamos a ver, va a ser la variable de X y R, de medios y rangos, se podría decir. Le damos seleccionar y aquí hay dos opciones, de una columna o de varias columnas. Nosotros vamos a seleccionar de una columna, seleccionamos aquí, seleccionamos la temperatura, le damos seleccionar, vemos que nos arroja aquí. Nuestros subgrupos son 5 porque son 5 máquinas diferentes. Aquí. Ahora en etiquetas le vamos a poner gráficas de control de temperatura. Perdón, gráficas de control XR de temperatura. Le damos OK. Vamos a seleccionar en XR opciones, donde dice Text, y vamos a seleccionar todas las opciones que vengan en el panel. ¿Okay? Le vamos a dar OK y OK. Esperamos a que se nos... Ok, como vemos que se nos genera nuestra gráfica de control. Ok, esta es la gráfica de las medias, o sea, de X. Esta viene siendo la gráfica de las R, de rango. Por eso tiene esos nombres. Aquí vemos la media de las medias, que viene siendo 24.816. Nuestro límite superior, que es 26.95. Y nuestro límite inferior de las medias, que es 22.688. Ok, acá vemos nuestro límite superior de nuestro rango, que es 7.803. Nuestro límite inferior de nuestros rangos, que viene siendo 0. Y nuestra media de los rangos, que es 3.690. Ok, como podemos ver, los diferentes puntos llevan una continuidad. Vemos que nuestro proceso puede decirse que está bajo control. Si nuestro proceso estuviera fuera de control, pues estos puntos rebasarían lo que fueran el límite superior y pues se podría notar evidentemente pues que nuestro grupo está fuera de control. En algunos casos pues va a haber procesos fuera de control y en otros casos no. La mejor opción es que nuestro proceso esté bajo control y lo podemos verificar de esta manera. Para hacer estos tipos de trabajos pues se ocupa un poco de experiencia en lo que es estadística para poder entender mejor los significados. A mí aún me cuesta trabajo entender bien o poder explicar la tabla de una forma pues entendible, ¿no? Pero esperemos
lo logremos y logremos utilizar la herramienta de militar. A continuación vamos a ver otro ejercicio. Ok, a continuación vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo dice así. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de su máquina de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, lo cual le representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. ¿Sí? A continuación vamos a ver un video de YouTube que nos dejó el profe para ver el ejemplo del proceso. Ok. Checando los datos, recordamos que ya habíamos capturado los 750 datos. Como vemos, se tomaron pues igual 125 días a 6 máquinas diferentes. Aquí podemos ver que el día 1 se tomó a 6 máquinas diferentes y la succión al presión al vacío era de 3.92, 3.96, 3.93, 3.96 y así sucesivamente. El día 2 igual a las mismas 6 máquinas diferentes y tomó el 3.92, 4.0, 3.91, 3.90, etcétera, etcétera. El día 3 igual y así sucesivamente los 125 días, que 125 días por 6 nos da 750 datos. Okay. Como en el ejemplo anterior, para ver una gráfica de control, perdón, seleccionamos Stat, Control Chart o máquinas o gráficas de control. Nos vamos por subgrupos de X y R, de medias y de rango. Como podemos ver aquí, le damos en succión, presión al vacío. Agregamos los 6 subgrupos, agregamos una etiqueta. Ahorita ya está agregada porque yo anteriormente ya lo había hecho. Igual en opciones, en TED, y seleccionamos todas las opciones que nos da Minitab. Damos OK y nos fijamos si la información es correcta. Vemos que está el día máquina, succión, máquina 6, nuestra etiqueta que acabamos de poner y las opciones que acabamos de agregar. Okay. Todas seleccionadas. Damos OK
y entonces le damos OK para que nos genere nuestra tabla de control. Ok, como vemos ya se nos generó nuestra gráfica de control. Vemos que en nuestras medias tenemos como límite superior 4.051, como la media de medias 3.9493. Límite inferior, perdón, de las medias es 3.8934. Nuestro límite superior de nuestros rangos es 0.2317. Nuestra media de nuestros rangos es 0.1156. Nuestro límite inferior es igual a 0. Como vemos, aquí los únicos puntos que vemos que se salieron de nuestros rangos, pues es 1. Se podría decir que en este aspecto nuestro proceso se podría decir que está bajo control. Ok, como vemos ya se nos generó nuestra gráfica de control. Vemos que en nuestras medias tenemos como límite superior 4.051, como la media de medias 3.9493. Límite inferior, perdón, de las medias es 3.8934. Nuestro límite superior de nuestros rangos es 0.2317. Nuestra media de nuestros rangos es 0.1156. Nuestro límite inferior es igual a 0. Como vemos, aquí los únicos puntos que vemos que se salieron de nuestros rangos, pues es 1. Se podría decir que en este aspecto nuestro proceso se podría decir que está bajo control. Gráficas de control XS. Pueden utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del progreso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedes utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamada o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XS.
Las gráficas XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica de dispersión del proceso como en el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición no o no la detectaría. Ok, a continuación vamos a ver un ejemplo. Ok, el ejemplo dice así. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de presión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 125 lecturas. Aquí está la clave para saber si vamos a hacer una gráfica de control XR o una gráfica de control XS. Como vemos que los subgrupos es mayor a 8, entonces vamos a realizar una gráfica de control XS. Ok, a continuación hay un video del tipo de proceso, pero como es el mismo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, nada más vamos a tomar los datos de Minitab. Yo aquí ya tengo abiertos los datos de Minitab. Vemos que el día 1 se tomó la muestra de 25 máquinas diferentes. El día 2 igual, se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes y así hasta llegar a los 50 días y a 1250 a 1150 datos. Para realizar una gráfica de control XS, vamos a realizar el siguiente proceso. Ok, vamos a darle en Start, en Control Chart o gráfica de control, variables por subgrupos y vamos a seleccionar la XS. Como los ejemplos anteriores, vamos a seleccionar aquí. Queremos medir nuestra temperatura, o sea, la temperatura de las 25 máquinas y es la que vamos a seleccionar. Igual en la etiqueta, vamos a seleccionar, vamos a escribir gráfica de control X-S de temperatura. Le damos OK y en XS opciones vamos a seleccionar igual como en los ejemplos anteriores text. Vamos a seleccionar cada uno de las opciones que nos da aquí. Como vemos, ya por default nos pone los números aquí, dependiendo de la opción que estemos marcando. Le vamos a dar OK y muy importante, vamos a seleccionar la cantidad de subgrupos que tenemos, que sería 25. Ya han llenado los datos correctamente, hay que revisar, igual vamos a seleccionar observaciones de una columna. Ya teniendo los datos llenados correctamente, seleccionamos OK para que nos genere nuestra gráfica de control. Ok, como vemos, aquí ya se nos generó nuestra gráfica de control. Acuérdense en que la parte de arriba es nuestras medias y la parte de abajo sería nuestra desviación estándar.
a lo contrario que en nuestras gráficas de XR, que una significaba media y otra significaba rango. Aquí no, aquí la X significa media y la S significa desviación estándar. Aquí como podemos ver que este es el promedio del día 1, el promedio del día 2, el promedio del día 3 y así hasta llegar a nuestros 50 muestras que tenemos. Como vemos aquí, un punto está fuera de control de nuestra gráfica. Nuestro límite superior de las medias sería 24.089. Nuestra media de las medias sería 23.567, perdón. Nuestro límite inferior sería 23.044. Nuestro límite superior de nuestra desviación estándar sería 1.2362. Nuestra media de nuestras desviaciones estándar sería 0.8614 y nuestro límite inferior sería 0.4865. Okay. Ya vemos igual nuestros promedios por muestra que tenemos, nuestras 50 muestras se nos muestran en esta gráfica de control XS. Ok, nuestro siguiente ejemplo de las gráficas de control XS es el siguiente. Dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí me equivoqué, no es XR, es XS, pero igual nos sirve. A continuación había un video aquí, pero como es el mismo proceso que ya habíamos visto anteriormente, pues no los vamos a ver. Nos vamos a brincar directamente a los datos. Los datos que aquí nos muestran en Excel, pues son los datos del ejercicio leído anteriormente. Ahorita los vamos a ver. Y ok, a continuación vemos los días tomados. Nos vamos hasta el primer día. Bueno, desde el 14 se puede. Vemos que el día 14 se tomaron las muestras de 25 máquinas. El día 15 igual, y así el día 1 igual, se tomaron 25 muestras. Día 3, 25 muestras. Día 4, 25 muestras de la presión de vacío que tenía las máquinas. Ok, para generar nuestra gráfica de control XS nos vamos a Stat, Control Sharp, variables de esta XS, igual como en el ejemplo anterior, vamos a seleccionar observación formada con una columna, seleccionamos aquí, la columna que vamos a generar es la succión de presión al vacío. Medida, seleccionamos nuestro número de subgrupos que sería 25, agregamos una etiqueta, de succión, gráfica de control XS para presión de succión. Le damos OK, le damos en opciones, TED, y seleccionamos cada uno de las siguientes opciones que se muestran. Vemos que hay bastantes opciones.
y que ya nos genera automáticamente los valores de cada opción. Le damos OK y revisamos que todos nuestros datos estén bien, que hayamos seleccionado bien nuestras opciones de nuestra gráfica de control para ahora sí poder generar. Estando seguros de que todo está correctamente bien seleccionado, le damos OK y esperamos a que se nos genere nuestra gráfica de control. OK, como vemos aquí ya se nos generó nuestra máquina de control XS. Recuerden que nuestra gráfica de arriba significa la gráfica de las medianas y de las medias, perdón, y la gráfica de nuestras desviaciones estándar. Acuérdense, nuestro límite superior tiene el valor de 4.0755. Nuestra media de medias es 4.04584. Nuestro límite inferior sería 4.01613. Nuestro límite superior en nuestra tabla de desviaciones estándar es 0.07034. Nuestra media de nuestras desviaciones estándar es 0.0491. Nuestro límite inferior de nuestra tabla de desviaciones estándar es 0.0768. Ok, como vemos todos nuestros puntos, el punto significa, recuerden, promedio del día de muestra. El día 1, el promedio es 4.0663 y así hasta llegar a nuestro promedio 4.0901. Igual en nuestros puntos significan los promedios de cada muestra tomada. Si acercamos nuestro puntero, vemos que nos sale la información. Y vemos que esta es nuestra gráfica de control. Nuestro proceso se podría decir que está controlado. Es un proceso controlado. Vemos que no hay ningún punto que se salga de nuestros límites. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video y espero que les guste. Más adelante vamos a tomar temas diferentes y vamos a poder ir desarrollando nuestras habilidades para analizar las distintas tablas de gráficas de control que tengamos y vamos a intentar poder interpretar mejor los datos que se nos presentan en tales herramientas como